Don Álvaro Forero, ¿a qué le debemos dar más importancia por estos días? Pues ahora que se está hablando de inicio de la campaña política, al hecho de que el sistema político colombiano está profundamente contagiado por el populismo. Yo vengo con este tema desde hace rato. Y ese contagio viene desde hace rato, 2 décadas ya en este siglo. Y tiene expresión no solamente de izquierda, que es contra la élite económica, sino de derecha, que hace énfasis en combatir la élite política. Y llegó a Colombia por 2 razones. Una, el contagio en la zona andina a finales del siglo pasado y principios de este. Empezaron los presidentes a cambiar la constitución para permitir la reelección y tratar de generar hegemonías. El primero fue Fujimori, le siguió Chávez, le siguió Uribe, le siguió Evo Morales y le siguió Correa. Todos se quedaron muchos años. Los que salieron antes trataron de volver en cuerpo ajeno y lo hicieron. Pues Chávez se murió, pero dejó a Maduro. Uribe trató de volver con Duque. Evo Morales con, no me acuerdo el nombre del presidente que dejó. Correa con Lenin, se me escapa el apellido ahora. Y la otra razón es el cerramiento del sistema Lenin político. Moreno y Luis Arce. John Arce Lenin, de Bolivia, exactamente, gracias. y Lenin Moreno de Gracias. Ecuador. Lo otro es el cerramiento del sistema político. Álvaro Uribe le ganó al bipartidismo que llevaba gobernando 200 años y le tocó con populismo porque pues el sistema clientelista no deja de otra manera. Y lo volvió a hacer Petro contra los partidos que no permiten hacer reformas. Y ese populismo que llegó por la derecha hizo metástasis. Yo duré años advirtiendo que eso iba a pasar. Me decían que qué cantaleta, pues pasó. Pasó de la derecha a la izquierda, al punto que la elección presidencial pasada tuvo 2 proyectos populistas, uno de derecha y uno de izquierda, porque Rodolfo Hernández era requete populista, un modelo ahí de trompismo criollo. El único otro país que ha tenido 2 propuestas y unas elecciones es Perú. Y me dicen que por qué no señalo al gobierno Petro de populismo. Pues yo en la campaña pasada avisé hasta el cansancio del riesgo de la llegada del populismo, del contagio hacia la izquierda. Pero una vez Petro ganó, no seguí insistiendo en el tema por 2 razones. A ver. Uno, porque Petro recién ganó, abandonó el populismo con que había ganado y trató de llegar a acuerdos con la élite, que había combatido toda su vida. Entonces planteó un gabinete combinado con moderados, una coalición con partidos tradicionales, planteó unas políticas económicas no de izquierda, pero bueno, eso fracasó y por eso yo dije durante mucho tiempo, no lo empujen a regresar al populismo. Y la otra razón es porque no quiero hacerle juego a la doble moral de un sector de la derecha que señala a la izquierda de populismo cuando ellos trajeron el populismo a Colombia a principios de siglo y son tan populistas y muy seguramente van a enfrentar a Petro o el candidato de Petro con populismo. Entonces, el populismo es una plaga que le hace mucho daño a la democracia. Desde hace rato no es solo de izquierda, en el mundo el que está en ascenso es el de derecha. Trump es el mejor ejemplo. Y Colombia ha sido un país protagonista desde hace años en eso. Pero según usted, tanto Uribe como Petro son populistas por igual. Uno es de derecha y otro es de izquierda. Sí, claro. Una vez llegan al poder, reducen ese populismo y tratan de buscar otras formas de gobernar. Por ejemplo, Uribe usó la fórmula populista más básica, que es la de un referendo recién llegó. Petro no lo hizo y lo está tratando de hacer ahora. Con la consulta. Con la consulta popular. La verdad es que en Colombia es difícil. ¿Qué líder en el mundo que usted vea? Estamos desde Milei hasta Trump, desde, no sé, en España, Pedro Sánchez, en Colombia, en Venezuela. ¿Qué líder no es populista hoy? Que usted. No, en Europa en general, Francia, España, Inglaterra, Alemania, no son populistas, tienen una amenaza de populismo de derecha muy fuerte que ha estado a punto de ganar las elecciones. Sí. Pero y en América Latina, ¿en América Latina se salva alguien? Digamos, la presidenta de México.
Pues es heredera de un populista y es un movimiento político populista, pero ella tiende a ser mucho más tranquila, ¿no? más técnica, pero pues América Latina ha estado invadido. ¿Y el, ahora, pues, campeón es Trump? El campeón ahora es Trump, sí, porque, pues fíjese, está haciendo todo lo que hace el populista. Ya esta semana ha dicho que él se puede reelegir por tercera vez, aunque la Constitución lo prohíbe. Eso es lo primero que hace todo populista. ¿Y Milei es campeón del populismo en la derecha? Sí, es un populismo. Argentina se inventó eso, con Perón. Ahora Milei se está inventando un populismo, pero del otro lado, de derecha. Y se inventó el más populachero de todos, que es el populismo de Evita. ¿Y Lula da Silva regresó al poder gracias al populismo? Lula ha sido un populista moderado. Brasil. Lo que pasa es que en la pasada administración tuvo un crecimiento económico enorme que le tocó de suerte. Entonces eso le permitió presentarse como un hay populistas como un moderados. Mucho menos, hay populismo moderado. Fíjese eso. No, lo moderan cuando llegan al poder y cuando no lo necesitan. Petro, por ejemplo, llegó y yo creo que lo abandonó, insistió mucho en tratar de no hacer populismo, pero pues en esta polarización tan absurda... ¿Quién es más populista, Petro o Uribe? No, yo creo que son iguales. Ambos llegaron porque recurrieron a eso porque no había otro camino contra este sistema político tan cerrado. ¿Cuál es más populista, Pedro? Petro, sin duda, y yo no creo que Álvaro Uribe sea populista. No tiene ningún síntoma de populismo. Señor, no lo veo. Yo le sugiero hacer una prueba que es, yo escribí una columna que se llamaba Test de Populismo, la pueden encontrar en Google fácil. Sí, la tiene. Tiene creo que 30 preguntas. La gente puede entrar y hacerse las preguntas. La mayoría de los comentarios en redes sociales, unos dicen que en todas las preguntas son afirmativas para Uribe y otros dicen que todas las preguntas son afirmativas para Petro. Yo creo que la mayoría de preguntas muestran la índole populista de ambos. Mire, Jorge, Álvaro Uribe pertenece a un sector que trabajó una tesis que se llama el comunitarismo. Sí. Y Álvaro Uribe recorrió este país hablando con los colombianos durante mucho tiempo y desarrolló 100 puntos de ese proyecto de gobierno. Y Álvaro Uribe fue una persona que ganó con el 80%. Y recuerde que las 2 elecciones las ganó en primera vuelta. Respetó la oposición. El populismo tiende a ser muy popular y a ganar elecciones. Para eso se usa. Nunca le oí decir a Álvaro Uribe que el enemigo de él era la dirigencia y él era el bueno, el del pueblo. Creo que Uribe tenía... Pero ahí hay un error, porque Álvaro Uribe cuando llegó al poder escondió la mitad de su plataforma. Si usted mira los 100 puntos, él ofrecía por una parte seguridad y por lo otro era lucha contra la politiquería, que era decir que la clase política había que cambiarla. Era muy duro contra la politiquería. Llegó en su referendo inclusive a decir que había que reducir el Congreso a la mitad. Claro. O sea que tenía una propuesta claramente contra la élite política del momento. Le digo que para mí Álvaro Uribe no tiene ningún síntoma de populismo. No es populista y trabajó siempre la tesis de Charles Taylor, un filósofo. Aquí tengo un test que tenemos con Lorena y tenemos el que hizo Álvaro Forero en El Espectador. Voy a coger unas preguntas al azar, Álvaro y Pedro, aquí rápidamente. Primero, ¿tiene de las que tiene usted en su columna y tú haces algunas de las que tienes allá, ¿tiene tendencia a ser percibido como un caudillo carismático? Yo no creo que Álvaro Uribe quiera eso. ¿Y Pedro? No, pues sobrado, negar eso es un poco difícil. A ver, apúnteme. Siguiente pregunta. Otra pregunta. Está buenísima. No, está buenísimo. Oiga, y piensen ustedes también en los candidatos que hay por ahí que quieren ser presidentes. Claro, por eso es que traigo el tema. Vote por ellos, vote por ellos. ¿Pretende que la solución a los problemas es él antes que las instituciones? Claro. Yo no creo que Uribe lo haya hecho. ¿No? Es que Jorge, ¿Y Petro? Y yo creo que Petro, pero lo ha dicho. Sí. Es que lo ha dicho. Es decir, Uribe lo dijo 1000 veces cuando criticaba a los ministros y a las instituciones. No con todo el Estado como lo dice Petro. De los candidatos, piensen también en los candidatos. Otra pregunta esto es de la columna de Álvaro Forero del Espectador. A pesar de decir que respeta las instituciones, las ataca y desprestigia permanentemente. Clarísimo. Contra las cortes, contra los medios. La hizo con la justicia, no la hizo con las demás instituciones. Voy a tomar los medios. Se enfrentó a muchos medios abiertamente. Oiga esta, estoy al azar, son muchas las que tiene Álvaro en la columna. Escuchen esta. ¿Señala las posiciones moderadas de falsas y débiles? Claro. ¿Y tibias? ¿Cuál era la palabra que usaba Uribe? Tenía el 80% del país a su favor. Los laxos, ¿cuál es lo que usaba?
Pero es que Hay Jorge una era palabra así, que Uribe tenía utilizaba el 80%. Hay otra aquí. Explota el nacionalismo para su beneficio. Uribe no lo político. hizo, Jorge. ¿Cómo que no? Uribe En su no lo enfrentamiento hizo, con Jorge. Chávez lo hizo para eso, para generar sentimientos nacionalistas. Oiga, clarísimamente. Esta podría servir para algunos candidatos. ¿Ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles? Sí. Eso es lo que hacen los Yo, populistas al todo el contrario, día. creo que Uribe le tocó Sí. Positivo. convencer aquí a la gente de unos días difíciles. ¿Y para Petro- y hacerlo. Petro sí? Bueno, yo lo que pasa es que como a Petro no le he visto ninguna solución. Pero ojo que. Propuestas. que Claro está- que eso es lo que hacen los populistas. Mire a Trump. Mire. Plantear soluciones fáciles que la gente del pueblo entiende y obviamente por eso es que el populismo en el poder funciona regular. Esta de la columna de Álvaro Forero en El Espectador. ¿Pretende encarnar al pueblo puro? Claro. Se siente el pueblo, Sí. ¿no? Venga, Sí, ¿y por qué mejor no cambiamos de tema? Hay una encuesta que sale, una encuesta Tengo una, populismo, que sale EducaPlay. EducaPlay. Y da 4 opciones, es como una selección múltiple. En el populismo, el candidato A oculta la cédula del ciudadano, B promete cosas que no cumplirá, C altera los resultados electorales o D compra votos. Todas las anteriores, no, Pero la B. La B promete cosas que no ¿cierto? cumplirá. Sí, yo creo. Entonces yo paso acá y voy a la Otra siguiente pregunta. pregunta. ¿Qué instituciones cancela el populismo? A. Instituciones de la democracia liberal. B. Instituciones educativas. C. Instituciones políticas. D. Instituciones agrarias. Sí. Sí. C. ¿La A también? Nos vamos La con también. cuál. Sí, la esencia del el populismo se usa para eso, para ganar las elecciones y después desde adentro ir debilitando las instituciones para ser hegemónicos, para seguir en el poder, para que lo único que esa valga está buenísima. sea lo que el caudillo dice. Oiga, todos los caminos aquí conducen a Tarcisio Maya, pero antes estamos hablando de Uribe y de Petro que pusieron el tema nuestros panelistas. No, yo Óigame, no, yo no, lo yo puso no. Álvaro y Yo usted no. está opinando. Pero- Don Pedro, tranquilo, pero usted también No, está no, opinando. yo no, Usted está lo dic- puse. la teoría de Álvaro es que Petro fue populista y cuando llegó al gobierno no. Y la teoría suya es que Álvaro Uribe sí, nunca pero ha sido yo no puse populista. el tema, pues, estoy porque no me estoy quiero diciendo lo robar que usted eso. está Álvaro diciendo. Uribe también abandonó Pero el usted populismo en estoy buena diciendo parte que usted cuando ha dicho ganó. que Uribe no es populista. sí, El que Perdón. toca mano toca cara. Perfecto. No, pero- Ahora, oiga esta pregunta. Ush. Escuchen esta. Es que uribista, Bu- ush. Populista. Esta es de Álvaro Forero. Oye esta. Busca comunicarse directa o incesantemente con el pueblo por encima de los medios de comunicación y de los partidos. Afirma. Por favor. Sí. Apúnteme. Sí. Bueno, señor. Bueno, aquí queda. Desde populismo está recomendada la columna Le de Álvaro. repito, Álvaro Uribe para mí no fue No es populista, populista. y Petro sí. Y nunca ha sido populista y Petro sí. Para don Álvaro fue populista Petro, ya no lo es, y es populista Álvaro Uribe. ¿Es para usted, cierto? Don Álvaro. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, y por eso explicaba, porque me critican mucho de que por qué no digo, Sí. si hablo tanto de populismo, por qué no digo tanto contra Petro. Ya expliqué por qué, pero sobre todo porque no quiero hacer el juego Bueno. a la doble moral de la derecha que trajo el populismo, que hace populismo en el 2002 con Rodolfo Hernández, que tiene candidatos Sí. populistas ahora y solo señala a Petro. Eso sí es doble moral. Bueno. A ver si. ¿Otra pregunta? Fue tan poco populista Álvaro Uribe que el doctor Juan Manuel Santos, líder de la institucionalidad y de la tercera vía, fue su ministro de Defensa y su candidato presidencial. Imagínese. No, eso no prueba nada. No, ¿cómo que Mire, no? mire lo que hizo ¿Usted cree Uribe que contra, usted cree que contra Santos hubiera Santos. metido con un Contra presidente Santos y populista contra a La ser Paz. ministro de Defensa? Una oposición de un populismo impresionante. Uribe decía que Colombia se había vuelto Venezuela, que Santos le había entregado el país a las FARC. Pero eso fue en la campaña, no cuando Santos fue ministro. Por eso, como opositora Por eso, a Santos. en campaña. Todo lo clásico del populista. En campaña sí, pero cuando fue presidente Uribe no lo fue. Oiga esta. Ataca o persigue a los medios de comunicación. No, esto está buenísimo. La última para seguir con Silvi y con Pedro. Busca mantener la sensación de permanente estado de crisis que requiere de él para resolverla. Siempre dicen que la culebra sigue viva, entonces Sí, que el ahí. país los necesita. Bueno, ahí se los dejo a los oyentes hablando de populismo. Señor don Pedro Vivos, ¿a qué debemos darle más importancia por esto? Jorge, mire lo que pasó. Usted que es un Mire lo populista. que pasó en Francia. ¿Ya se acuerda que hablamos de Edith Piaf en el programa? Sí, hombre. Leí hoy que a la señora Marie Le Pen, ¿Ah? la señora Marie Le Pen, ultraderechista, francesa, le están quitando los derechos políticos por unos problemas con unos recursos, unos problemas de fondos, y le están inhabilitando 5 años para hacer política.
Si eso es así, Jorge, y ahí hay que darle importancia a esto, eso es un golpe muy grande para la ultraderecha. Ultraderecha que está resurgiendo en Europa. Sí. En Alemania, en unas provincias, está comenzando a surgir eso de la ultraderecha. En los Países Bajos también. En Austria también. Pero con el golpe que le pueden dar a Marine Le Pen, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, un señor que en los años 90 creó el partido del Frente Nacional. Sí. Su hija lo reformó y trató de matizar un poquito, pero es un sector de la ultraderecha que tuvo una votación muy importante que obligó a que el señor Macron tuviera que hacer unas elecciones, o si no de pronto perdía el poder en Francia. Entonces yo quería llamar la atención que con este golpe a Marine Le Pen en Francia con su partido ultraderechista puede perfectamente ser un momento donde la ultraderecha pueda tener un golpe grandísimo de cara a las próximas elecciones, no solamente en Francia, sino en otros sectores, porque ella era, digamos, un bastión de la ultraderecha europea, Jorge Alfredo. Hay que ponerle atención a que esa señora perdió los derechos políticos darle importancia. ¿A qué le damos importancia, Silvia Patiño? Hay que darle importancia, Jorge Alfredo, al descontento de varios grupos de indígenas en Colombia, que entre otras cosas ayudaron a elegir al presidente Gustavo Petro y a quienes normalmente llama y convoca a las calles a protestar. ¿Por qué le digo que hay que darle más importancia a los indígenas? 1.800 de ellos del departamento del Cauca y de Nariño llegaron en chivas que se estacionaron, Jorge y oyentes, ahí sobre la carrera octava, entre la 10ª y la 12, enfrente del Palacio Líbano. Ellos están pidiendo que el gobierno atienda sus necesidades, pero están bloqueando, y ya la alcaldía está advirtiendo, por supuesto, sobre los riesgos también en materia de seguridad que esto implica, no solamente para el distrito, sino para el Palacio de Justicia, que es la sede, digamos, de la justicia en Colombia, el Congreso de la República y la misma presidencia. Dice el ministro del Interior que el distrito tiene que proporcionar el espacio físico donde las personas pernoctan y que el gobierno pone la alimentación y temas logísticos como baños y otras cosas. La alcaldía dice, mire, les estamos ofreciendo quedarse en el Parque El Renacimiento, pero los indígenas se niegan. ¿Por qué? Porque dicen que si no los están atendiendo allí en la Plaza de Bolívar, donde realmente incomodan, ahora imagínense si se van al Parque del Renacimiento, nadie los va a atender. Pero es que no solamente son estos indígenas, Jorge, sabe que hay una situación muy crítica en los campos petroleros de Caño Sur y Rubiales, en Puerto Gaitán, en el Meta. ¿Por qué? Porque hay bloqueos y protestas de comunidades indígenas también en contra del gobierno. Las comunidades están exigiendo la presencia del Ministerio de Agricultura y que les cumplan con los acuerdos de restitución de tierras, pero nada de nada. Así que si hay que darle importancia a un tema hoy en Colombia, es al descontento de los indígenas en varias regiones del país. Jorge, ¿usted me deja darle un dato? Sí. La primera vez que llegó a Bogotá una guardia indígena a pararse en la Plaza de Bolívar fue cuando el alcalde Gustavo Petro estaba en Bogotá. Ah, sí, señor. La primera vez que llegar. Lo dejo como dato. Como dato. Pero pues, Jorge, es que no que resuelven los problemas de los más pobres, de los campesinos, de los indígenas. Si usted va al Cauca y eso está hecho naco, los indígenas en la mitad de la guerra, los campesinos igual. Luego le prometen que le van a comprar los cultivos de coca, pero pues anuncian unas compras irrisorias al lado de la cantidad de hectáreas que hay sembradas en el país. Luego llaman a los indígenas, quienes llegaron a Bogotá para las manifestaciones del 18 de marzo. Los indígenas les prometen el oro y el moro y al final no les cumplen, y por eso terminan en bloqueos y en manifestaciones. ¿A qué debemos darle más importancia? ¿A qué? Al estilo. ¿Qué importa? Al estilo Voz Populi.